Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos hemos reunido con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión en la esquina de la información desde la Ciudad de México. Y esta noche de domingo hemos invitado y ha aceptado nuestra invitación el doctor José Luis Caballero, quien es el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Entiéndase, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Te agradezco mucho y me da mucho gusto estar aquí contigo en tu programa, y agradezco también pues el auditorio que nos ve, que tiene tan amplia difusión, pues este espacio contigo muy importante. Y muchas gracias por estar aquí contigo esta oportunidad. Muchas gracias, José Luis. José Luis Caballero es abogado, hizo su licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, su maestría en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus otros estudios de posgrado en universidades europeas, principalmente españolas. Yo quisiera tocar un tema inicial, José Luis, dado que tú de manera muy reciente te hiciste director de esta escuela tan prestigiada como es la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y quisiera que nos platicaras en esta etapa, en estos momentos tan importantes para los estudiantes de Derecho, para los profesionales del Derecho, ¿cuáles son tus ideas, tus proyectos, tus programas tuyos y de la universidad para la enseñanza del derecho? Sí, mira, yo pienso que México está pasando por un momento muy complejo, complicadísimo en todos sentidos, muy especialmente el tema de la justicia. Y el derecho tiene, yo creo, la función pues de servir a la sociedad y de hacer avanzar a la sociedad hacia un futuro mejor en los temas de igualdad, de libertad, de expresión de los derechos humanos, en los temas de incluso del trabajo, del poder adquisitivo, del dinero. Es decir, el derecho yo creo que tiene la misión de ofrecerle a la sociedad posibilidades de avance sustantivo en todos los órdenes. Y yo creo que un replanteamiento fundamental, toral, que tenemos es ¿para qué estamos formando abogados? ¿Qué sociedad necesita esos abogados? ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Qué herramientas tenemos que tener para este México de 2015 en adelante, ¿no? Del siglo XXI? Eso yo creo que es una interpelación muy fuerte. Entonces, pienso que hay cuestiones que tienen que ver no solamente con un modelo propio de una universidad específica, sino yo creo que hay cuestiones que impactan el sentido del derecho en el país, ¿no? Y yo me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que el derecho baje un poco de ese pedestal jerarquizado, excesivamente tecnificado, y dialogue. ¿Y con quién tiene que dialogar el derecho? Me parece en estos momentos en México, pues tiene que dialogar con el derecho internacional y con el derecho comparado. ¿Dónde estamos parados en el marco jurídico internacional que está guiando, está marcando las directrices del avance normativo, y sobre todo con un derecho internacional que hemos internalizado como derecho mexicano, y en el caso de los derechos humanos, derecho constitucional mexicano? Que ha penetrado en nuestro sistema jurídico y que lo ha transformado. Y que tenemos un diálogo cotidiano muy fuerte, muy contundente, porque finalmente es un derecho que tiene una carga, digamos, de presencia muy poderosa, que a veces nosotros hemos sido muy tímidos, ¿no?, por decirlo así, usar una expresión suave, ante la recepción y la eficacia de ese derecho internacional. Pero finalmente está aquí. Tenemos que dialogar con el derecho comparado. Claro. ¿Cuál es la tendencia de los países hermanos de la región latinoamericana, en el sur, ¿no? Yo creo que mirado
de manera, yo creo, correcta en algunos puntos a Estados Unidos, a Europa, muy bien, tenemos un gran diálogo con los juristas europeos y norteamericanos, pero yo creo que nos hace falta una mirada al sur también, al sur global que se le llama ahora, como dice Boaventura, ¿no? Y en ese sentido ver qué el derecho comparado, qué tendencia está marcando hacia los derroteros que tiene que tener la reflexión jurídica. Ese es un diálogo. Otro diálogo que me parece muy importante es el diálogo interdisciplinario. O sea, el derecho yo creo que no puede seguir siendo una disciplina endogámica, vuelta sobre sí misma, ¿no? Yo recuerdo pues épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que ya se perdieron, donde todo ese paradigma de dictar el derecho, bueno, hacía un poco que las y los ministros fueran especialistas prácticamente en lo que fuera, ¿no? La Suprema Corte se está abriendo pues a la figura del amicus curiae, en el sentido de las opiniones técnicas académicas, el sentido de proveerse de estudios científicos en campos en donde tiene que decir, claro, por ejemplo, a veces se discuten cosas muy técnicas, telecomunicaciones, que tiene que recurrirse, ¿no?, a la materia incluso pericial, ¿no? Exacto, y quien dicta el derecho tiene que auxiliarse de eso. Pero yo creo que el trabajo jurídico tiene también que intercalarse con la política. Tenemos que, en el sentido de la correcta expresión, repolitizar el derecho, ¿no? Con la sociología, con la antropología, es decir, trabajos interdisciplinares que finalmente favorezcan la reflexión jurídica y la aplicación de la norma de cara a una realidad concreta que está viviendo, y eso yo creo que tiene que incidir en los estudios del derecho, ¿no? Que se hace con algunos campos y de manera plausible, con la economía, con las ciencias sociales, etcétera. Yo creo que tenemos que fomentar y seguir abriendo ese diálogo. Y otro eje de diálogo es tocar base con la sociedad, en el sentido de que yo creo que el orden jurídico mexicano y quienes estamos cotidianamente en su reflexión y aplicación y en su generación, tenemos que dialogar con la sociedad y ver qué necesita la sociedad para que el derecho la pueda beneficiar, ¿no? Duramos muchos años, por ejemplo, postergando una reforma de amparo que tenía que llegar para que el amparo fuera mucho más eficaz, mucho más asequible, digamos, en términos del interés legítimo, en términos de todas estas figuras que tenemos ya sobre ese mecanismo de defensa de los derechos humanos, que me parece, hay razones históricas que acreditan toda esa tecnificación, pero una tecnificación que finalmente luego lo ha hecho un recurso poco accesible. En términos de un estándar de justicia, un mecanismo sencillo, eficaz, bueno, pues el amparo a veces no ha cumplido con esos estándares. Y con los grandes cambios que México y que muchos países están sufriendo, hace muy dinámica, muy vertiginosa no solo la ciencia y la práctica del derecho, sino desde luego su enseñanza. Pongo dos ejemplos. Los alumnos que ahorita están terminando su carrera en tu universidad estudiaron Derecho Constitucional aproximadamente hace 2 años. Es decir, a mitad de la carrera, quizá entre el 5º y el 7º semestre. La Constitución en la que estudiaron ya prácticamente no existe en México. Claro, así es. Es decir, antes de recibirse, ya tendrían que volver a cursar Derecho Constitucional. Comentábamos hace unos minutos, antes de iniciar nuestra charla formal, que la materia que yo impartiré en tu universidad, que es la que me he especializado, proceso penal, el próximo curso que dé, el primer semestre del año que entra, coincidirá con la entrada en vigor del nuevo sistema de proceso penal mexicano. Es decir, estaremos estudiando la materia al mismo tiempo, yo y mis alumnos, como lo están estudiando los ministros de la Corte, los procuradores, los fiscales, los defensores. Es más, quizá en junio, que es la fecha de entrada en vigor final del sistema, estén al mismo tiempo presentando exámenes mis alumnos del siguiente semestre. Quizá el día de su examen sea el día que cambie el derecho procesal mexicano en todo el país.
Y eso nos obliga a incluso a un anticipo. Es decir, vamos a enseñar un derecho que va a entrar en vigor unos meses después, que todavía no existe. Esa dinámica de unos que tienen que reestudiar lo que estudiaron hace 2 años y otros que están estudiando lo que todavía no existe, la hace una ciencia totalmente dinámica, ¿no? Una ciencia dinámica, lo estás diciendo de manera excelente, que cambia día a día y que tiene los propósitos, el objetivo, los programas, los planes, no se ajustan a esa evolución. Pero además fíjate que paradójicamente, teniendo los ejemplos claros, bueno, la Constitución que va a cumplir 100 años dentro de un par de años, tiene ese dinamismo que pues, siempre hemos observado con ojos críticos. Qué barbaridad, es una cuestión rígida, pero mira el órgano reformador de la Constitución, ahí la está cambiando cotidianamente. México tuvo lo que Javier Pérez Royo dice en un artículo interesantísimo, pocos mecanismos ordinarios de defensa de la Constitución, y sí recurre al mecanismo extraordinario, o sea, la adecuación a través de la defensa constitucional, claramente a través de los medios de control constitucional, pues es salvo el amparo, pues es algo que tenemos 25 años con eso, pero no más. Y la reforma constitucional, pues desde que entra en vigor la Constitución del 17, empieza esta idea de poderla reformar. Pero paradójicamente, aunque tenemos este dinamismo, el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho no ha seguido ese dinamismo. No. Hay cosas que nosotros yo creo que sí tenemos que tener como un reto enorme. Por ejemplo, en México se sigue estudiando con base en los libros de texto que se escribieron hace muchísimos años, y ese es un punto fundamental. Es decir, ¿por qué en México las y los licenciados en Derecho se siguen formando en 2015 con el mismo material doctrinal que se formaron los de los años 60 o 70? Sí, ¿verdad? Es tremendo, y en áreas fundamentales como el derecho administrativo o los civiles. Es decir, no ha cambiado la doctrina jurídica mexicana, no se ha producido nueva doctrina. ¿Por qué tenemos que tener la idea de que se hizo un paradigma doctrinal en una materia con un autor muy renombrado y hay que seguirlo perpetuando en el marco de enseñanza del derecho, cuando el derecho mexicano es tan dinámico? Claro. O hay áreas que no han cambiado o no hemos cambiado la forma de hacer asequible el conocimiento. Grave esto para la enseñanza, ¿verdad? De una materia tan vertiginosa, tan cambiante, tan mutante como es la nuestra. Vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes para seguir platicando con José Luis Caballero. Regresamos a esta interesante plática que estamos sosteniendo con José Luis Caballero sobre la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana y sobre la enseñanza del derecho en México. José Luis, nos platicabas de los diversos retos que tienes en tu nueva encomienda y que tú mismo te has impuesto, que se han sumado, pues, dobles, triples y cuádruples retos. Platícanos un poco de eso. Entonces, decía yo, pues, del tema del libro de texto único, que pienso que en derecho único y ya de generaciones, que tenemos que ir como cambiando, actualizando los contenidos. Otro tema que me parece fundamental es el reto de si seguimos única y exclusivamente con un modelo de clase magistral o podemos emplear otras formas de enseñanza del derecho. O sea, el reto que nos plantea las nuevas tecnologías, las llamadas TICs, es enorme. Yo creo que es una carrera de derecho que está llegando tarde, pues la misma estructura, la misma formalidad, el encorsetamiento jurídico que hemos tenido está llegando tarde al encuentro con las nuevas tecnologías. Es una cosa ineludible y además
algo que puede transformar también, que está transformando la sociedad, Claro. los procesos sociales y la manera de convivencia entre las personas. Entonces el derecho tiene que atender eso. Otra cuestión que me parece ya ineludible como un reto en la enseñanza-aprendizaje es el tema de la enseñanza clínica, los casos. Yo creo que la práctica, nos hemos tardado mucho en la resolución de casos, en llegar, es decir, los estudiantes de Derecho han tenido acceso a los libros de texto, pero no han tenido acceso a jurisprudencia, por ejemplo. Cuando tienen acceso a jurisprudencia, han tenido acceso a las tesis. No se tiene acceso porque además no es una práctica en el medio mexicano tener acceso a la ejecutoria misma, ver las sentencias, cómo se están construyendo. Me refiero a casos judiciales, pero así podríamos emplear en todas las áreas del conocimiento jurídico qué tanta interacción hay de los estudiantes realmente con la resolución de problemática concreta. Que eso yo creo que no podemos tampoco soslayarlo. Yo creo que tiene que ser una experiencia vital, fundamental en cualquier enseñanza del derecho en las universidades. Esto es un poco como el médico, el estudiante de medicina que antes de la mitad de sus estudios de carrera se va a estudiar al hospital, es decir, las clases ya no se imparten en el campus universitario, sino en el hospital, ¿no? Así es. Así es. Y así sucede en otros países. Y así en otros países también. Y yo creo, y nosotros observamos, por ejemplo, otros países también, y ves por estudiantes de Derecho de España, de Argentina, de Estados Unidos, de Chile, y te pueden narrar lo que ha dicho la Corte Suprema, sí, los criterios que está teniendo en los temas y cómo ha avanzado el derecho en los temas fundamentales que está resolviendo, que son de la agenda cotidiana de la sociedad. Esa es una cuestión que yo creo que tenemos que, o sea, me parece que el abogado, la formación del abogado en México se ha tratado de imbuir un poco en lo que llamamos la doctrina, y luego la práctica, claro, en despachos, está todo esto, pero no en una educación que conecte eso con clínica. Que eso es un reto muy importante. Y otros dos retos que me parecen fundamentales, uno es la internacionalización del derecho, que eso yo creo que se ha ido viendo y se ha ido como logrando de alguna manera el poder articular las experiencias de intercambio, pero también las experiencias de invitados internacionales, la experiencia de una perspectiva que no es solamente la mexicana. Y el otro tema que me parece muy importante, de verdad, que yo creo que desde la Universidad Iberoamericana se quiere impulsar, es el tema de la incidencia social. O sea, formar licenciadas y licenciados en derechos que puedan, lo decía ahorita en general con la disciplina, pero lo digo de manera muy clara y muy puntual con la formación, que puedan ayudar a cambiar el estado de cosas. ¿Cómo y me refiero, se puede hacer eso? Sí, y me refiero más allá del eterno asunto del servicio social, esa reticencia, sí, y los espacios de servicio social que buscan tener sus horas y ya. Que se ha vuelto un trámite. Sí, y es un reto importante, o sea, tratar de que toda la educación también tenga la posibilidad de ser un motor de cambio. O sea, México tiene una situación muy compleja, no solamente en el tema de justicia que decía yo ahora, y los problemas que tenemos con ese ámbito, sino un tema de desigualdad brutal. O sea, una brecha muy fuerte entre pocos que tienen mucho y muchos que no tienen. Tenemos un tema brutal con la migración, con la trata de personas, con las comunidades indígenas, con las personas en situación de pobreza. Y yo creo que ahí tiene que haber una reflexión de qué tipos de abogados estamos formando para incidir directamente en cambiar el estado de cosas. Por eso quizás se ha dicho que todos somos iguales ante las leyes, pero no todos somos iguales ante los jueces. Es decir, la desigualdad económica, la desigualdad cultural, la desigualdad informativa, a veces hasta la desigualdad geográfica. Es decir, lamentablemente en un país tan amplio como es el nuestro, así como hay mejores médicos en algunas regiones que en otras, hay mejores abogados en unas regiones que en otras. Y sin embargo, pues todos se enferman de lo mismo y todos se les aplica la misma ley. Sí,
Y yo creo que en ese sentido la enseñanza de la disciplina tiene que llevarnos a democratizar el derecho, ¿no? Es decir, cambiar digamos, ese chip, ¿no? De creernos una especie de clase privilegiada, sacerdotal, que tiene un código mágico que aplica en la resolución de los problemas y que nadie más se puede acercar porque lo que tiene el abogado es algo que nadie puede acometer, ¿no? sino democratizar. Es decir, nosotros tenemos una disciplina, hay que ejercerla, somos peritos, somos expertos en algo, tenemos un conocimiento que se ha ido formando, que se ha ido sofisticando, pero es un conocimiento que tenemos que poner al servicio de los demás. Esa es una cuestión que yo creo que también tenemos que tener en cuenta. En algunos países, incluso que tienen colegiación obligatoria, un instrumento imprescindible para el ejercicio de las profesiones, un requisito para la revalidación periódica de ello es el poder asumir cargos, defensas, asesorías, labor jurídica no remunerada, que el propio colegio asigna. Es decir, el caso fulano, dice el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados, se le encarga a José Luis Caballero y tienes obligación de defenderlo y de defenderlo bien, porque ahí te va tu verificación, tu rehabilitación futura como abogado, tu permiso. Sí, que ese es un tema importantísimo el que estás tocando. Y tienes que hacer una labor social gratuita, precisa, ¿no? De alta calidad, a veces de más alta calidad, porque es el asunto que te están vigilando los supervisores profesionales. Así es, así es. Y yo creo que en ese sentido, el abanico de posibilidades que tiene la enseñanza del derecho en estas vertientes y en esta cuestión de la enseñanza social tiene que ser algo fundamental. Tenemos que innovar en ese sentido. Tenemos que cambiar la perspectiva. Sobre todo las profesiones como la nuestra, que tiene un alto sentido de servicio social. Absolutamente. ¿No? De servicio social. Así que para ayudar a los demás, para sacarlos de sus angustias, de los abusos que se cometen contra ellos, de la pérdida de sus derechos, del riesgo en sus libertades, en su patrimonio, en su familia, en su vida incluso. Así es. Estoy de acuerdo que el problema de la justicia en México no comienza en la Procuraduría, ni en el tribunal, ni en la Corte. Comienza en la Escuela de Derecho. Fundamental, por supuesto, por supuesto. Comienza en la Escuela de Derecho. Y así lo ven ustedes. Así lo vemos nosotros. Y yo creo que tenemos que atender en este sentido también, fíjate qué interesante, es la formación no solamente para el egreso, que eso es un tema también, una asignatura pendiente en México, sino tiene que ser una formación de manera continua para toda la vida. Así es. Yo creo que un tema problemático es que las escuelas y facultades se han desentendido de esa mirada y de esa responsabilidad de que sigue después, y en general el país se ha desatendido, ¿no? Se ha descuidado mucho. O sea, una universidad en Derecho pues tiene el título, tiene la cédula, ahí está, una universidad que tiene un registro de validez oficial de estudios y una cédula para ejercer la profesión, y vámonos, ya puedes hacer lo que quieras prácticamente. Y una profesión que, como se lo digo a mis alumnos, de una materia tan delicada como es proceso, donde les digo que el 7, el 8 o el 9 de calificación es poco. Porque en la vida real, en el proceso, si no tienes 10, pierdes el caso. Si sacas 9, perdiste si tu contrario tiene 10. Claro, así es. Esa es la realidad. La realidad, ¿no? sí, así es. Si necesitas... El proceso es de 10 perfecto. Así es. Para quienes quieren dedicarse a él. ¿Algo más que quieras agregar, José? Pues yo pienso que, yo te agradezco mucho este espacio, yo creo que la Universidad Iberoamericana, pienso, es un gran proyecto educativo, nos está tocando tener una posibilidad de armar además un equipo de gente muy profesional, muy valioso, que nos está acompañando como académicos y profesores de tiempo. Tú tienes también cercanía con alguien especial ahí, y que tengo pues mucha ilusión de este gran reto, mucha ilusión de poder articular
a los profesores, a las profesoras, a las y los estudiantes en esta nueva manera de proceder y de lo que nos está presentando la enseñanza del derecho. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Te comprometo para que en sesión próxima vengas a platicarnos de tu tema, que son los derechos humanos. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Te agradezco. Qué gusto haber estado con ustedes. Mientras tanto, si quieren, de aquí a la próxima que estemos en contacto, en Twitter, @JRomeroApis. Estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.